Dormía en su carro. No era una metáfora ni una exageración para llamar la atención. Literalmente vivía dentro de un sedán viejo color gris que olía a gasolina, humedad y café derramado. Todas las noches estacionaba el carro en distintas calles para evitar que la policía o los vecinos sospecharan que alguien estaba viviendo ahí. A veces se quedaba afuera de un gimnasio porque podía entrar a bañarse temprano antes de que llegaran más personas. Otras veces dormía cerca de una gasolinera iluminada para sentirse un poco más seguro. Se llamaba Andrés y tenía 32 años cuando tocó fondo. Meses antes había perdido su pequeño negocio de refacciones automotrices. Durante años creyó que todo iba bien porque había ventas, clientes y movimiento, pero jamás aprendió a controlar realmente el dinero. Vendía mucho, sí, pero gastaba todavía más. Compró herramientas que no necesitaba, sacó camionetas a crédito para aparentar éxito y comenzó a prestar dinero a amigos que nunca le pagaron. El golpe final llegó cuando acumuló deudas con proveedores y además debía impuestos atrasados. Cada día recibía llamadas nuevas. Algunas eran de bancos, otras de personas cobrando facturas vencidas. Su teléfono sonaba desde las 7 de la mañana hasta la noche. Al principio contestaba tratando de explicar la situación, pero después simplemente dejó de responder. Ya no sabía qué decir. Una tarde regresó al local y encontró las cortinas cerradas con sellos de embargo. Sintió un vacío horrible en el pecho. Se quedó parado varios minutos viendo aquel lugar donde había trabajado casi 8 años. Ahí había celebrado ventas importantes, había pasado cumpleaños y hasta había dormido algunas noches para sacar pedidos. Y ahora todo había terminado. Esa misma semana perdió el departamento porque ya no pudo pagar la renta. Vendió lo poco que le quedaba, una televisión, herramientas, muebles y hasta un reloj que le había regalado su padre antes de morir. Con ese dinero sobrevivió algunas semanas mientras buscaba trabajo, pero nadie quería contratar a alguien endeudado, cansado y emocionalmente destruido. Las noches eran lo peor. Dentro del carro hacía calor durante el día y frío en la madrugada. A veces despertaba sobresaltado pensando que alguien estaba intentando abrir la puerta. Otras veces simplemente no podía dormir porque la ansiedad le apretaba el pecho. Miraba el techo del automóvil y se preguntaba en qué momento había arruinado su vida. Hubo días donde apenas comía una torta barata o galletas. Para ahorrar gasolina apagaba el motor incluso cuando el calor era insoportable. Aprendió a vivir contando monedas. Llegó al punto de decidir entre comprar comida o cargar combustible. Lo más duro no era el hambre ni el cansancio. Era la vergüenza. Sus antiguos amigos dejaron de buscarlo. Algunos pensaban que había huido. Otros hablaban de él como un fracasado. Andrés evitaba ver a su familia porque no quería preocuparlos ni escuchar preguntas incómodas. Pero una madrugada algo cambió. Estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia cuando vio a un hombre bajar de una camioneta vieja para surtir productos. Parecía agotado, pero trabajaba rápido. Andrés comenzó a platicar con él y descubrió que tenía un pequeño negocio de distribución. El hombre le contó que años atrás también había perdido todo y que empezó otra vez desde cero repartiendo mercancía él mismo. Antes de irse le dijo una frase que Andrés jamás olvidó. Mientras sigas respirando, todavía puedes reconstruir tu vida. Aquella frase se quedó dando vueltas en su cabeza toda la noche. Por primera vez en meses sintió una pequeña chispa de esperanza. Al día siguiente tomó una libreta vieja y comenzó a escribir todo lo que había hecho mal. Gastos innecesarios. Malos créditos. Falta de control financiero. Decisiones tomadas por orgullo. Por primera vez dejó de culpar a la suerte, al gobierno o a los clientes. Entendió que muchas de sus caídas habían sido consecuencia de malas decisiones. Después escribió otra lista, cosas que sí sabía hacer. Conocía proveedores. Sabía de refacciones. Entendía cómo funcionaban los talleres. Sabía negociar. Y sobre todo, sabía trabajar duro. Con los pocos pesos que le quedaban comenzó a buscar piezas usadas baratas para revenderlas en Internet.
Tomaba fotos desde el estacionamiento donde dormía y publicaba anuncios usando el wifi gratuito de cafeterías. Las primeras semanas casi nadie compró. Hubo días donde ganó menos de 100 pesos. Pero siguió. Se levantaba temprano, limpiaba el carro, se bañaba en el gimnasio y trabajaba todo el día buscando oportunidades. Poco a poco comenzaron a llegar clientes frecuentes. Algunos mecánicos confiaban en él porque entregaba rápido y cumplía su palabra. Una noche, mientras cenaba dentro del carro, revisó su teléfono y vio algo que lo dejó en silencio. Había vendido suficiente ese mes para pagar una pequeña habitación económica. No era un departamento elegante ni una gran casa. Era apenas un cuarto sencillo con una cama. El cuarto era pequeño, caluroso y tenía paredes desgastadas, pero Andrés lo veía como un palacio. Después de meses durmiendo dentro de un automóvil, poder acostarse en una cama y cerrar una puerta le parecía un lujo imposible. Aquella primera noche casi no durmió. No porque estuviera incómodo, sino porque su mente seguía acostumbrada al miedo y la incertidumbre. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no quería aparentar éxito. Ya no le importaba impresionar a nadie. Su única obsesión era salir adelante de verdad. Comenzó a trabajar desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche. Visitaba talleres pequeños ofreciendo conseguir piezas más baratas y rápidas que otros proveedores. Aprendió a usar redes sociales para promocionarse y grababa vídeos mostrando refacciones, consejos mecánicos y errores comunes en vehículos. Al principio casi nadie veía sus publicaciones, pero siguió subiendo contenido todos los días. Mientras otros se rendían rápido, él entendió algo importante: el éxito rara vez llega de golpe. Se construye lentamente, día tras día, incluso cuando nadie está mirando. Con el tiempo sus vídeos comenzaron a compartirse. La gente confiaba en él porque hablaba desde la experiencia real, no desde la teoría. Contaba cómo había perdido todo por malas decisiones financieras y cómo estaba reconstruyendo su vida. Muchos clientes comenzaron a buscarlo precisamente por esa honestidad. Un año después logró rentar un pequeño local. Era mucho más pequeño que el negocio que había perdido, pero esta vez hizo las cosas diferente. Anotaba cada gasto. No compraba por impulso. No sacaba créditos innecesarios. Pagaba primero las deudas más urgentes y aprendió a administrar el dinero con disciplina. Todavía había días difíciles. A veces las ventas bajaban. Otras veces pensaba en rendirse cuando recordaba todo lo que había sufrido. Pero entonces miraba una fotografía guardada en su celular, la imagen del asiento trasero donde dormía dentro de su carro. Esa fotografía se convirtió en su recordatorio permanente de lo que nunca quería volver a vivir. Con el tiempo comenzó a contratar ayuda. Primero un empleado. Después 2. Luego abrió otra sucursal pequeña. Sus vídeos crecieron aún más y muchas personas empezaron a seguir su historia. Lo invitaban a contar su experiencia en negocios locales y reuniones de emprendedores. Un día recibió una llamada inesperada. Una empresa grande quería asociarse con él para distribución regional. Andrés recordó inmediatamente las noches donde apenas tenía monedas para comer. Pensó en todas las veces que sintió que ya no había salida. Y ahora estaba sentado negociando contratos importantes. Pero lo más impresionante no fue el dinero. Fue la mentalidad que desarrolló después de tocar fondo. Comprendió que perderlo todo también le había enseñado algo invaluable: la humildad. Años después, Andrés logró construir una empresa sólida que facturaba millones al año. Tenía empleados, bodegas y clientes en distintas ciudades. Podía comprarse autos nuevos y vivir cómodamente, pero nunca olvidó lo que era sentirse derrotado. Por eso comenzó a ayudar a jóvenes que querían emprender. Muchos llegaban pensando únicamente en ganar dinero rápido. Entonces Andrés les contaba su historia completa. Les hablaba de las deudas, del hambre, de dormir dentro de un automóvil y de la ansiedad de no saber qué haría al día siguiente. Siempre terminaba diciendo lo mismo: el problema no es caer. El problema es quedarte tirado creyendo que ya terminó tu historia. En una entrevista le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su vida.
Muchos pensaban que hablaría de contratos millonarios o de cuando abrió nuevas sucursales. Pero respondió algo diferente. El momento más importante fue cuando estaba solo dentro de mi carro y decidí que no iba a rendirme. Porque ahí, en medio del miedo y la desesperación, nació la persona que años después cambiaría completamente su destino. Y aunque ahora tenía éxito, nunca borró aquella fotografía del asiento trasero de su automóvil. La conservaba para recordarse algo muy importante: cualquiera puede perderlo todo, pero también cualquiera puede volver a levantarse si tiene disciplina, paciencia y el valor suficiente para seguir adelante cuando nadie más cree en él. Para más historias dale like y suscríbete.